encuentren bien ahí en sus casas. Vamos a partir la clase de hoy retomando, ¿cierto?, lo que habíamos estado trabajando de estequiometría. En un ratito le voy a mandar una fotografía con los resultados que le debió haber dado en los ejercicios. Importante primero que usted sí o sí sepa lo que le estaba diciendo de manejar esos contenidos, de traspasar, ¿cierto?, de gramos a mol, de mol a gramo, partículas, átomos, moléculas, conocer esos numeritos, ¿ya? De hecho, usted, ¿cierto?, tiene que manejar esta tablita, ya que también se la voy a mandar. Deme un segundo. Ay, ¿por qué no me deja? Dame un cachito. No me deja como... Ya está como pegáfilo. Ya, usted, cierto, tiene que conocer estas transformaciones, porque puede, como les decía yo la semana pasada, que le pregunten de una manera directa o le hagan de un ejercicio donde mezclen todo. Entonces, si usted se da cuenta, en esta imagen que está acá, está todo súper claro. Tiene que saber, ¿cierto?, que vamos a tener número de átomos, moléculas o partículas, vamos a tener moles y vamos a tener gramos o UMAS. Cuando, no sé si han visto ejercicios que hablan de las UMAS es la misma unidad que los gramos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pasar del átomo, no puedo pasar directamente al gramo sin haber pasado por el mol. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si en un ejercicio le dice, un ejemplo, ¿cuántos gramos, ¿cierto?, de agua corresponden a 12,05 partículas de, a 0,5, 12, a 0, no, a 12,05 partículas? No puedo ir directamente al gramo, sí o sí tengo que ir al mol. Entonces, ¿qué tiene que recordar usted? Que para ir del mol a la partícula, al átomo, a la molécula, debo multiplicar el valor del mol por 6,022 o 6,02 que se ocupa, porque trabajamos siempre con dos decimales, por 10 a la 23. Y si quiero ir de la partícula al mol, tengo que dividir. Esto por reglas de 3 simples que les explicaba en el último ejercicio el otro día. Lo mismo, si quiero ir del mol al gramo o a la UMA, debo multiplicar por la masa molar, y si quiero ir del gramo al mol, debo dividir. ¿Ya? Eso lo tiene que tener usted más que claro. Ahora, dentro de la materia de estequiometría, es súper importante también que usted maneje algunos conceptos. ¿Cuáles conceptos son los que necesariamente usted también tiene que trabajar o tiene que conocer en este caso? Un cachito aquí. Ya, hay conceptos que usted tiene que, más que conocer, tiene que diferenciar. Ya, por ejemplo, la diferencia, ¿cierto?, entre un cambio químico y un cambio físico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Recuerde que los cambios físicos son cambios de estado, ¿cierto?, de materia. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos cambios que pueden ser reversibles, es decir, que se puede volver atrás. Por ejemplo, si usted tiene mucha calor, ¿cierto?, puede poner, ¿cierto?, un vaso de agua en el congelador, y si usted se pasa de un tiempo, ese vaso de agua se va a congelar, se va a transformar en un hielo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer que el hielo pueda volver a ser agua? Claro que sí. Entonces, ahí hay un cambio de estado. ¿Por qué? Porque pasó de ser líquido a ser sólido. Eso usted lo tiene que tener claro. A diferencia de los cambios que son químicos, que son cambios que son irreversibles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un huevo frito, no me puedo arrepentir y hacer un huevo duro, ¿cierto? Porque ya ocurrió una reacción. En los cambios químicos hay algo interno que cambia. También en este tipo de ejercicio plantean mucho lo que son los ejemplos. Entonces, ¿cómo usted puede diferenciar un ejemplo entre un cambio físico y un cambio químico? Porque siempre va a estar metido el nombre del cambio de estado. Me explico. El agua se condensa. ¿Qué tipo de cambio sería, químico o físico? ¿Ya? Entonces usted dice, la condensación es un cambio de estado, por ende es un cambio físico. La combustión de una vela. Y usted, por ejemplo, a veces queda pillo en ese término de combustión. Cada vez que me diga combustión, combustiona, ¿cierto? Tiene que ver con que yo estoy quemando algo. ¿Ya? La quema de pastizales también, ¿cierto? Químico.
Entonces, usted tiene que saber primero diferenciar entre un cambio químico y un cambio físico. ¿Qué otra cosa es importante que usted sepa? Esto es fundamental que lo sepa. Usted dirá, profesora, yo por lo tanto yo hago ciencias naturales a los niños pequeños y esto yo lo paso en quinto básico, ¿ya? Entonces, usted dirá, sí, pero ¿cómo nos van a preguntar eso? Porque esto uno lo ve siempre. Siempre se ve, siempre se recuerda y es materia de primero medio y está dentro de lo que es estequiometría. Entonces, tener claro de que tenemos 3 estados de la materia, ¿cierto? Que es líquido, sólido y gas, y que ellos pueden cambiar de estado, ¿ya? Por ejemplo, de líquido puede pasar a sólido, de sólido puede pasar a gas, de gas a líquido, etc. ¿Cómo se llaman estos procesos? Importante que usted los tenga presente cómo se llaman. De líquido, ¿cierto? A sólido es solidificación, ya, de sólido a líquido es fusión. Derretimiento no se utiliza mucho porque es como considerado un término no muy bonito, por eso que no lo utilizan. De sólido, ¿cierto? A gas es sublimación, de gas a sólido es sublimación inversa, que es más ocupado que el término deposición. De gas a líquido es condensación o licuación, por eso que se dice que el gas viene licuado, ¿ya? Porque es gas que está en forma de líquido, que está pasando a líquido. De hecho, cuando el gas se acaba, usted levanta, ¿cierto? No sé si usted alguna vez ha levantado un tubo de gas que se siente como que hay un líquido adentro. Cuando el gas se acaba, ese líquido desaparece. Y de líquido a gas es vaporización o evaporación. Entonces, esos conceptos usted los tiene que tener claro, porque tiene que saber diferenciar cuando hay un cambio químico y cuando hay un cambio físico. El cambio físico es un cambio que es reversible, es decir, yo puedo volver atrás, a diferencia del cambio químico que es irreversible, no se puede volver atrás. ¿Qué otro término usted necesita conocer y necesita, cierto, recordar y saber? La diferencia entre una mezcla y una sustancia pura. Entonces, la materia, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar sustancias puras y vamos a encontrar mezcla. Y se van a diferenciar en los métodos de separación. ¿Ya? Dice que la mezcla, ¿cierto? Es la combinación de 2 o más sustancias en las que se mantiene su identidad. ¿Ya? Es decir, cada una mantiene su identidad. Y vamos a tener mezclas que van a llamarse mezclas homogéneas y otras que se van a llamar heterogéneas. Por ejemplo, una mezcla homogénea es, por ejemplo, cuando homo viene de igual, hetero de distinto. Homo quiere decir que hay una sola fase. Por ejemplo, cuando yo preparo un jugo en polvo, tengo agua y agrego el jugo en polvo y yo solo veo una fase. Ya no veo así como el jugo y el agua, no, eso no lo veo. Distinto es cuando, por ejemplo, yo tengo un vaso con agua y no sé, o un balde con agua y le agrego tierra. La tierra, ¿cierto? Se puede diferenciar, aunque hay partículas que se disuelven, la tierra se puede diferenciar en el vaso o en el balde o en lo que sea. Profesora, y aquí me sirve, por ejemplo, el agua con el aceite, ¿es heterogéneo? La verdad que no, porque el agua con el aceite no es una mezcla, ellos nunca se mezclan. Ya, entonces no podría ser. Sirve visualmente para comprender la diferencia de homogénea con heterogénea. ¿Ya? Y en la sustancia vamos a encontrar o el elemento y el compuesto. Recuerde que un elemento es algo simple, algo sencillo, que no se puede, ¿cierto?, descomponer en algo más pequeño. Y el compuesto es la suma de 2 o más elementos. Y ahí tenemos compuestos que son binarios, que son de 2 elementos, y compuestos que son ternarios, que son de 3. Y compuestos que son más complejos, por ejemplo, los elementos, compuestos, perdón, que son cuaternarios. Es importante que usted también diferencie esto. Ya. Ahí está, cierto, compuesto elemento. Otro concepto también que es importante es la alotropía. Cuando uno comienza a ver química orgánica, que lo vamos a ver también porque es una unidad que entra fuertemente, hablamos de que el carbono tiene formas alotrópicas. ¿Qué significa que algo sea o que tenga una forma alotrópica? Dice, propiedad que presentan ciertos elementos y consiste en presentarse de diversas maneras en un mismo estado físico. ¿Ya? El oxígeno tiene formas alotrópicas. ¿Por qué tiene formas alotrópicas? Porque yo puedo encontrar oxígeno molecular y oxígeno, puedo encontrar, ¿cierto?, el oxígeno como oxígeno molecular, que es el oxígeno que nosotros respiramos, y también como el O3, como en el caso del ozono. En ambos casos es en estado gaseoso. Entonces, las formas alotrópicas son formas, o sea, es una propiedad, ¿cierto?, que consiste en presentarse de distintas maneras, pero en un mismo estado físico, ¿ya? Por ejemplo, el caso del carbón. El carbón dice que presenta muchas estructuras que son alotrópicas. Por ejemplo, está el carbón en forma de grafito, el carbón en diamantes, ¿cierto? En carbón que en fullerenos que son como tubos,
y en otras formas que hay una que es como esférica. En todas esas formas que el carbono se puede encontrar, está en un estado que es sólido. Entonces sería que yo encontrara, por ejemplo, carbono líquido, carbono gaseoso, carbono sólido. No, aquí todas las formas que presenta el carbono, que son distintas, son de un mismo estado. Eso significa alotropía. Ya, propiedad, ¿cierto?, que consiste en presentarse en diversas maneras, pero en un mismo estado físico. Para que usted igual eso lo vaya conociendo. Ya, el número de Avogadro, ¿cierto?, que nosotros lo vimos los cálculos matemáticos, y ahora dentro de los cálculos matemáticos vimos la masa molar, vimos el volumen molar, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahora. Y ahora vamos a pasar a, como, entre comillas, lo más importante. El volumen no lo vimos, pero lo vamos a ver ahora. Me había pasado. Ya, ¿qué es lo que es el volumen molar? Dice, si muchos átomos o moléculas provenientes del mismo elemento de un compuesto son idénticos, entonces el volumen ocupado por cada uno de ellos debe ser necesariamente el mismo. Ahora bien, la ley de Avogadro establece que un número idéntico en partículas siempre tiene un mismo número de entidades. En el caso de los gases, el asunto es muy interesante. Imaginemos dos gases distintos, por ejemplo, helio y metano. Convengamos que ambos son sustancias, sin embargo, el metano es un compuesto y el helio no. El metano es mucho más pesado que el helio, su masa molar es 4 veces mayor. Existe una diferencia notable en el tamaño de ambas partículas. Lo asombroso es que si ambos gases están a la misma presión, misma temperatura y mismo número de partículas, el volumen ocupado por ellas en ambos casos es el mismo. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Dice, a la presión de una atmósfera de temperatura 0 grados Celsius y cantidad de partículas correspondientes a 1 mol, el volumen ocupado por estos gases y cualquier otro gas es de 22,4 litros y es denominado como volumen molar. A este conjunto de condiciones de estado se le denomina condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos del volumen molar, tenemos que hacer la siguiente relación. ¿Cuál es la relación? El otro día aprendimos de que un mol, ¿cierto?, tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, o 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o 6,02 por 10 a la 23 átomos. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender que un mol, ¿cierto?, equivale a 22, no, un mol de un gas, ¿ya? De un gas. Ya, un mol de un gas equivale a 22,4 litros, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que es en condiciones el CNTP? CNTP significa que son condiciones normales de presión y temperatura. El C es condiciones, N normales, P de presión y T de temperatura. ¿Qué significa eso? Que va a ser a 0 grados Celsius y a una atmósfera. Entonces, significa que va a valer 22,4 litros. Y usted me va a decir, profesora, pero ¿y cómo hago esto en los ejercicios? Supongamos, yo le pregunto, a ver, ¿qué podría preguntarle yo? Por ejemplo, ¿cuántos litros? Ya, voy a poner X litros, para que no escribir tanto ahí, demorarme en escribir. Ya, X litros, no, olvídense de eso. Lo vamos a corregir. Deme un segundo. Ya, entonces yo voy a decir, por ejemplo, ¿cuántos litros corresponden a 5 moles? Y esto se hace igual que lo de las partículas. Entonces, usted lo primero que hace es decir, ya, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé, ¿cierto?, que un mol equivale a 22,4 litros, ¿cierto? Eso es lo que usted sabe. Entonces, ¿qué necesito saber yo? Ah, ya, ¿cuántos litros? ¿Cuántos litros? X litros
equivale a 5 moles. ¿Cuántos litros equivalen a 5 moles? Y lo mismo, hace lo mismo del otro día. Multiplicamos los números que están de frente y el que me sobra divide. Es decir, ¿cierto? Multiplico el 5 por el 22,4 y lo divido en 1 y eso van a ser los litros que corresponden. Entonces, hacemos lo mismo con la diferencia de que el valor cambia. Cada vez que yo hable de partículas, moléculas y átomos, lo voy a asociar automáticamente al número 6,02 por 10 a la 23. Cada vez que yo hable de volumen molar de litros, lo voy a asociar al número 22,4. ¿Ya? Y lo voy a hacer, obviamente, de la misma manera. ¿Qué pasa si a mí me piden, por ejemplo, gramos a partir de litros? Lo mismo, para ir del litro al gramo, sí o sí tengo que pasar por el mol. Para ir de la partícula al gramo, sí o sí tengo que pasar por el mol. Eso tenemos que tener claro. Entonces, ahora vamos a ver cómo... Profe, Cuénteme. en los ejercicios nos dicen que están en condiciones normales de presión y temperatura siempre, o Puede decir condiciones de normal, puedes decir así como CNTP, o te puede decir, por ejemplo, a una atmósfera y 0 grados Celsius. Porque esas tienen que ya, ser las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces te lo pueden decir de esa manera también. ¿Ya? Después vamos a ver unos ejercicios. Ya. Ese es el volumen, ¿cierto? Molar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes pudieron hacer los ejercicios, pero cuando yo saco la masa molar por separado, los moles por separado, los gramos por separado, las partículas por separado, el volumen por separado, es súper fácil. Pero ahora yo tengo que llevar esto a lo que es una ecuación. ¿Ya? Y ahora, no es que sea difícil, pero aquí uno tiene que hacer una relación matemática. ¿Ya? ¿Cómo hago yo una relación matemática? Por ejemplo, ya, ¿cuál es la relación que uno ocupa, por ejemplo, para cocinar? Ya, entonces yo digo un ejemplo. Por cada taza de arroz, yo voy a echar 2 de agua. Entonces ahí estoy haciendo una relación matemática. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero cocinar, por ejemplo, 5 tazas de arroz? ¿Cómo va a ser la relación de arroz con el agua? Lo mismo, si yo quiero hacer un queque, voy a ocupar un ejemplo. Una taza de leche y voy a ocupar 4 huevos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tengo la mitad de la leche? ¿Cuántos huevos voy a ocupar? Esas son relaciones matemáticas y que la vamos a hacer en química, ¿ya? Y que la vamos a hacer en las reacciones. Por ejemplo, si tengo tanto del reactante, ¿cuánto producto voy a tener? Si tengo, por ejemplo, tantas partículas de hidrógeno, ¿cuántos litros se van a formar? Entonces usted dirá, profesora, pero ¿cómo voy a ir yo del litro y lo voy a hacer relacionar en la reacción? La verdad que no es difícil, ¿ya? Sí tiene que tener usted claro cómo sacar por separado moles, cómo sacar por separado gramos, cómo sacar, ¿cierto? Las partículas, átomos y moléculas por separado y el volumen también cómo sacarlo por separado. Y ahora lo único que vamos a hacer es juntarlos. ¿Qué tiene que tener claro usted? Que para ir de una unidad a otra, ¿cierto? Para ir haciendo las transformaciones, sí o sí uno tiene que pasar por el mol. ¿Ya? Yo no puedo ir del litro a la partícula sin haber pasado por el mol. No puedo ir del gramo, ¿cierto?, al litro sin haber pasado por el mol. El mol es como lo central. Y para eso es importante que usted sepa que hay una ley, que es una ley que es muy importante dentro de la química, que se llama Ley de la Conservación de la Masa o de la Materia. Dice, la ley de la conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier, que es este científico que postuló esta ley, establece que la materia no se crea ni se destruye durante un cambio químico. ¿Ya? ¿Por qué durante un cambio químico? Porque el cambio químico, en el cambio químico, dame un segundo. Ya, tengo público en esta clase, ¿ya? Lo siento por esta hora. Ya, lo que ocurre, ¿cierto?, es que en un cambio físico hay un cambio de estado de la materia, ¿ya? Pero en un cambio químico no. En un cambio químico hay una transformación de la estructura interna de la materia. Y el cambio químico, ¿cierto? Cuando ocurre un cambio químico, ocurre una reacción química. Y la reacción química yo la puedo expresar a través de una ecuación. Ya, eso ustedes lo tienen que tener claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dice, la masa total de reactivos participantes siempre es igual a la masa de los productos obtenidos, independientemente de la reacción involucrada, tipo, característica de especies participantes, la masa permanece inalterable e invariable.
¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 1 kilo de papel y ese kilo de papel lo quemo, lo que yo tengo que obtener como producto entre todo lo que se va a formar, cenizas, humo y todo lo que se produzca dentro del, ¿cómo se llama? De la quema, tiene que ser 1 kilo, ¿ya? Entonces, nosotros eso lo tenemos que tener claro, ya que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o que no se crea ni se destruye durante un cambio químico, que en realidad es como lo mismo. Hay gente que lo utiliza como de distintas simbologías, pero ambos lo mismo, que es la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa. Y aquí me habla de reactantes y de productos. Entonces, tener claro que todo lo que está antes de la flecha se llama reactante o reactivo, que es lo que va a reaccionar, y todo lo que está después de la flecha se llama producto, ¿ya? Eso lo tiene que tener usted claro. Entonces, tiene que tener claro que lo que yo tengo antes de la flecha y lo que tengo después de la flecha tienen los mismos elementos, pero están ordenados de manera distinta, ¿ya? Es como que si nosotros, por ejemplo, en este momento estuviéramos en una sala, ya nosotros en este momento, ¿cierto? Aquí tenemos 6 participantes en esta reunión, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esto nosotros estuviéramos en una sala? Habríamos 6 personas en una sala y cada uno tendría o estaría sentado, ¿cierto?, en un puesto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una reacción? En una reacción lo que ocurre es que yo, por ejemplo, voy a decir, ya, todos nos cambiamos de puesto. Al cambiarnos todos de puesto, tengo lo mismo que tenía en un inicio, pero ordenado de una manera distinta. Distinto es que, por ejemplo, alguien salga de la sala. ¿Me explico? Una reacción química, lo que yo tengo en un comienzo y lo que tengo en un final es distinto, pero está formado por los mismos elementos. Denme un cachito. Espérenme. Les voy a mostrar aquí una cosita. Ya, esto no tiene que ver con la materia en sí, pero tiene reacciones químicas para que ustedes me vayan siguiendo. Por ejemplo, aquí yo tengo reacciones químicas. Ya. Y si usted se da cuenta, independientemente de lo que diga acá, si solo por el ejemplo de químico, ¿cómo se llama? De ejemplo de ecuación, si usted se da cuenta, todo lo que está antes de la flecha se llama reactante y todo lo que está después de la flecha se llama producto. Si yo les digo cuáles son los elementos que están en juego en esta reacción, usted me va a decir que hay 3 elementos en juego, que es el manganeso, el bismuto y el oxígeno. Pero si usted se da cuenta, después de la flecha tengo bismuto, tengo manganeso y tengo oxígeno. Tengo lo mismo antes y después. La diferencia es que después está ordenado de una manera distinta. El manganeso antes de la flecha estaba solito, pero después de la flecha estaba con el oxígeno. El bismuto estaba con el oxígeno, pero después de la flecha estaba solito. ¿Ya? Entonces, eso, acá. Eso, ¿cierto? Es una ecuación. Tengo los mismos elementos en reactantes y en productos, pero ordenados de una manera distinta. Acá, ¿cuántos elementos tengo en juego? Tengo el potasio, el manganeso, el oxígeno, el sodio, el azufre, ¿cierto? El hidrógeno. Supone que al otro lado también tengo que tener, y verifico, manganeso, oxígeno, sodio, azufre, potasio, lo tengo ordenado, ¿cierto? Tengo los mismos elementos, pero ordenados de una manera distinta. ¿Y qué es lo que me habla esta ley? De que la cantidad que yo tengo aquí debe ser igual de lo que tengo acá. Reactantes y productos sí o sí deben ser iguales. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que tener claro. Ahora, ¿por qué se lo digo yo? Se lo digo porque, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con ejercicios de este estilo. Denme un segundito. Aquí uno tiene que estar como que lo tenía por acá. Acá. Por ejemplo, uno se puede encontrar ejercicios con este tipo, que es de estequiometría. ¿Dónde está? Dame un cachito. Ahí sí. Dice, para que la ecuación CH4, XO2, y ahí sale, ¿cierto? Perdón, CH4, O2, CO2, H2O. Ahí está una X, una Y y una Z. Cumpla con la ley de la conservación de la masa, los valores X, Y y Z deben ser respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Saber qué valores van a tener estos numeritos o estas letras en realidad para que esta ecuación se cumpla. Entonces, eso es lo que yo voy a ver. Entonces, la primera consulta que les quiero hacer a ustedes, si ustedes saben balancear ecuaciones.
Si es que lo saben. Me pueden responder ahí de viva voz o me pueden poner en el chat si es que lo saben o no lo saben. ¿Saben equilibrar ecuaciones? Por ejemplo, ¿se les haría fácil equilibrar esa ecuación? ¿O no? Es importante que me diga sí o no. O me lo escriba. ¿No? ¿Sí? Ya, voy a tomar eso como un no. Ya, entonces, dice. Me respondieron. ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan? No. Ya yo les voy a recordar y les voy a enseñar. Entonces, dice, rescatemos, ¿cierto? Y es súper importante que usted esta unidad le vamos a dar como harto como trabajo, porque acuérdense que esta unidad con la de química orgánica son como, entre comillas, las más densas, ya los que tienen como mayor porcentaje. Dice, rescatemos de lo anterior algunas cosas importantes. Estamos frente a lo que denominamos una reacción química, ¿cierto? Bueno, aquí explica que las especies de la izquierda se denominan reactantes, la de los productos, la de la derecha se denominan productos, que los reactantes chocan entre sí para formar un producto, que la flecha significa que da origen a, que también podemos encontrar reacciones que tienen doble flecha. Esas reacciones que tienen doble flecha significan que son reacciones que son reversibles, es decir, el reactante se transforma en producto, pero el producto tiene la capacidad de volver a transformarse en reactante y después el reactante se transforma nuevamente en producto. Tiene como dos pasos, ¿ya? Pero hay ese tipo de reacciones. Ya que habla de la suma, bla, 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 bla. Ya, entonces dice, en resumen, ya no habla de la ley de la conservación de la masa, que lo abrimos recién. Ya. Y antes de pasar a eso, vamos a ver cómo nosotros podemos equilibrar ecuaciones. Sí o sí tenemos que aprender a equilibrar ecuaciones. La ecuación, una ecuación química, está formada por... Primero le voy a poner una ecuación que está equilibrada y después vamos a equilibrar una nosotros. ¿Ya? Vamos a poner la reacción de la formación del amoníaco. El amoníaco es un compuesto que todos nosotros lo conocemos, ¿ya? No sé si usted lo conoce en su casa, yo creo que sí, todos lo conocemos porque el amoníaco es un compuesto que está presente en todos los productos de limpieza. Lavalosa, detergente, champú, todos los productos que producen espuma y que son de limpieza, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Esta ecuación va a tener un producto y un reactante. Ahora, las reacciones pueden ser de distintos tipos. Tenemos reacciones de síntesis, de descomposición, de reacciones redox, ácido-base. Hay varios tipos de reacciones. Hay reacciones que pueden tener, por ejemplo, dos reactantes, dos productos. Hay reacciones que pueden tener un producto, dos reactantes, independientemente de la cantidad que tenga. Sí o sí, lo que está antes de la flecha se llama reactante y lo que está después de la flecha se llama producto. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Esta ecuación está formada por dos elementos. ¿Qué elementos? El nitrógeno y el hidrógeno. ¿Ya? En ambos lados tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno. Y vamos a verificar si esta ecuación está equilibrada. Y usted me dirá, profesora, ¿cómo yo sé que está equilibrada o no? Me gusta esta materia, es que me gusta la matemática, la verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que esta ecuación está equilibrada? Lo voy a saber porque nosotros nos vamos a encontrar con dos números en una ecuación. Nos vamos a encontrar con un número pequeñito, y ese número pequeñito se llama subíndice. Y ese número me dice la cantidad de elementos que yo tengo. Pero también nos vamos a encontrar con un numerito que es el número grande, que se llama coeficiente estequiométrico, que lo que hace es multiplicar, ¿cierto?, la cantidad del elemento que yo tengo. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto nitrógeno tengo aquí? ¿Cómo lo va a saber usted? Por el número 2, ¿ya? Entonces aquí en este lado yo tengo 2 nitrógenos, ¿ya? 2 nitrógenos. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? Según el subíndice yo tengo, ¿cierto?, 2 hidrógenos. Entonces, este número grande, ¿qué es lo que hace? Multiplica el número pequeño. Entonces yo tengo 3 por 2 son 6. Entonces yo tengo 6 hidrógenos.
El número grande multiplica el número pequeño. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo, ¿cierto?, que nitrógeno no tiene número pequeño, no tiene subíndice. Cuando no tiene, quiere decir que es 1. Este número grande va a multiplicar a los 2, es decir, al 2 por 1, que quiere decir eso, que yo tengo 2 nitrógenos, y al 2 por 3 quiere decir que yo tengo 6 hidrógenos. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esta ecuación? Yo puedo decir que esta ecuación está equilibrada. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la cantidad de nitrógeno y de hidrógeno son iguales. Si yo tengo 5 participantes y 4 de ellos son iguales y uno distinto, la ley no se cumple. ¿Ya? Un segundito. Ya. ¿Quiénes participan en esta ecuación? Participa el aluminio y participa el oxígeno. ¿Cuántos aluminios tengo? 2. Para que cumpla la ley, ¿cuántos tienen que haber al otro lado? 2. ¿Hay 2? No, no hay ninguno. Entonces, esta ecuación no cumple con la ley de la conservación de la masa. Y un método, hay dos tipos de métodos de equilibrio. Que una es el método del tanteo, que es tantear y ir probando números, y otro es el método algebraico. La verdad que las ecuaciones que se presentan en la PSU son más de tanteo que de método algebraico. Y yo les voy a enseñar. Vamos a volver al ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio que se me perdió? Vamos a volver al ejercicio. Dice, aquí no les compartí pantalla. Dice, para que la ecuación, ¿cierto? CH4, O2, CO2, H2O, cumpla con la ley de la conservación de la masa, los valores de X, Y y Z deben ser respectivamente. Y vamos de nuevo ahí a lo que les estaba explicando. CH4, sí. Ya, decía. Tenemos una ecuación que es la ecuación CH4 más O2, flechita, decía acá CO2 y decía agua. Entonces, esta tenía unas letras acá que eran X, Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? Que qué valores tienen estos números que están aquí, o estas letras en realidad, qué valores numéricos tienen para que esta ecuación quede equilibrada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me fijo y digo, a ver, tengo un carbono acá. ¿Cómo sabe usted eso? Porque aquí no tiene número. Acá tiene 4 hidrógenos, acá tiene un carbono. Por ende, al otro lado tendría que tener ¿cuántos carbonos para que sea igual? 1. ¿Tiene un carbono? Ah, pero tiene un carbono, pues. Tiene 1, ¿sí? Tiene 1, entonces estamos ok. ¿Tiene 4 hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos tiene acá? 2. Ah, entonces no está equilibrado. Entonces, se supone que los números pequeños jamás de los jamases se pueden cambiar. Lo que yo puedo hacer es buscar un número por el cual yo ese número pequeño lo pueda multiplicar para que la ecuación quede equilibrada. Y ese numerito es el coeficiente estequiométrico. Es el número que yo puedo multiplicar. Por eso que aquí quieren saber qué valores podría tomar. Entonces vamos a copiar nuevamente la ecuación. ¿Me van entendiendo? Pueden poner dedito para arriba o para abajo a ver si no me van entendiendo. Sí, se entiende. Ah, ya, gracias. Que yo a veces como que hablo y ustedes como no me responden, me quedo ahí como con la duda de que si me van entendiendo o no. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Ya, entonces yo digo y parto y veo, digo, ya, el carbono lo tengo equilibrado, entonces no tengo que colocar ningún número antes, pero me fijo que acá sí realmente tiene un número. Ahora, yo digo, claro, obvio que tiene un número porque me doy cuenta que el oxígeno tampoco está equilibrado. ¿Por qué no está equilibrado el oxígeno? Acá yo tengo 2 oxígenos y acá yo tengo, después de la flecha, si usted se fija, tiene 2 aquí y tiene 1 acá, lo sumo porque está dentro del mismo lado, es decir, hay 3 oxígenos. Entonces, obviamente, esta ecuación no está equilibrada por ningún lado. Entonces, uno decide por qué elemento partir. Si usted se da cuenta, podemos partir primero por el carbono, podemos partir después por el hidrógeno y después podemos partir por el oxígeno.
El oxígeno es el último elemento. ¿Por qué es el último elemento? Porque si se da cuenta, usted tiene hartos oxígenos por donde jugar. ¿Ya? Entonces, carbono, ¿cómo estamos? ¿Está equilibrado o no? Sí, tiene un carbono, un carbono. Ok, estábamos ok. Pero hidrógeno tiene 4. ¿Y aquí cuántos tiene? 2. Después de la flecha, ¿hay algún hidrógeno más? No, está solo este. Entonces usted dice, ya, ¿cómo puedo hacer que este 2 se me transforme en 4? Entonces usted dice, ya, pero yo puedo multiplicar este número por otro número que me dé, ¿cierto? 4. ¿Por qué número sería? Por el 2. 2 por 2 son 4. Por ende, tengo los 4 hidrógenos, los tengo equilibrados. Entonces, el hidrógeno ya me quedó equilibrado. ¿Sí? Equilibra el hidrógeno. Pero al colocar este número 2 acá, ¿qué es lo que me ocurrió? Me ocurrió, ¿cierto? Que este 2, ¿cierto? Me multiplica el oxígeno. Por ende, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener 2 oxígenos, ¿cierto? Más los 2 de este lado, voy a tener 4. Entonces, me voy al otro lado. Acá tengo solo 2. Entonces, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 4? Claro que sí, el 2. ¿Cierto? Entonces usted verifica. Un carbono, sí, un carbono. Está equilibrado. 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Estamos ok? Oxígenos. 2 por 2 son 4. Aquí tengo 4 oxígenos. ¿Cierto? Acá ¿cuántos tengo? Aquí en este compuesto tengo 2. Y en este de acá tengo 2 por 1, porque hay un oxígeno, tengo 2. Y 2 más 2 son 4. Y wow, dejé equilibrada mi ecuación. Entonces, ¿qué valores va a tomar X? X va a tomar el valor de 2. Y va a tomar el valor de 1, porque no pusimos ningún número. Y Z va a tomar el valor de 2. Entonces, ¿qué valores serían mis coeficientes? 2, 1, 2. Y así yo lo equilibro. Entonces, ahora voy a mi ejercicio. Dame un segundito. No me queda un minuto. Acá está. Ay. Entonces voy a mi ejercicio y veo, tengo 2, busco el 2, tengo 2, 2. Esa, la C y la D, las dos podrían ser. ¿Cuál dijimos que era? 2, 1, 2. Entonces la alternativa correcta es la alternativa C. ¿Ya? Veamos un último ejercicio. La semana que viene vamos a hacer ejercicio. Ay, espérenme un cachito. Dejar de compartir. La semana que viene vamos a hacer ejercicios, más ejercicios de esto para poder... ¿Dónde está la pizarra? Vamos a hacer el último. Bueno, miren, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Nos queda menos de un minuto, yo sé que ustedes tienen clase ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a hacer un video solo de equilibrar ecuaciones y lo vamos a repasar la otra clase, porque como se va a cortar, entonces, más o menos yo quiero saber si se entiende dónde vamos, así como direccionado. ¿Se entiende cómo es equilibrar la ecuación? Sé que hicimos un ejercicio, pero hay muchos que podemos hacer. ¿Pero se entiende más o menos cómo es el equilibrio? Sí, se entiende. Ya, súper. Entonces, ya, maravilloso. Entonces,